nos hemos querido plantear hasta dónde llega la presencia femenina en los libros de texto que nuestros hijos, que nuestras hijas manejan en el colegio, en su día a día. Solo unos ejemplos nos van a bastar, Estíbaliz, para darnos cuenta de que la presencia femenina todavía a día de hoy sigue siendo una anécdota. Bueno, se ha avanzado algo, pero no lo suficiente, Marta, y vamos a ver algunos ejemplos de esos contenidos que nos podemos encontrar en muchas asignaturas, desde las matemáticas, las sociales, las naturales, incluso otras asignaturas como la tecnología, donde, por ejemplo, en las matemáticas, en un simple problema, vemos como un atleta tarda 56 segundos en dar una vuelta al estadio y siempre la figura del atleta está vinculada a la figura masculina. Vamos con otros ejemplos que tienen que ver también con las matemáticas. Por ejemplo, Juan saca sin mirar una canica de una bolsa, anota su color y devuelve la canica a la bolsa. Vemos un juguete que está vinculado siempre al género masculino, el de la canica, pero es que si pasamos de problema de matemáticas, luego nos encontramos como la mujer siempre está vinculada, por ejemplo, a las tareas domésticas, como el ir a la compra. Elena compró 3 kilos de papas a 85 pesetas el kilo y 2 kilos de naranjas. Como ven, son problemas con contenidos sexistas que estamos viendo donde se vincula al hombre y a la mujer con determinadas tareas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el juego de los oficios, donde vemos a un bombero en figura masculina, a un futbolista, figura masculina, a un jardinero, figura masculina, y como siempre esa profesión vinculada a las mujeres, la de peluquera. Es otra de las materias, otra de los contenidos que estudian nuestros hijos en los colegios y, por ejemplo, vemos aquí otras profesiones, por ejemplo, al barrendero en versión masculina, al juez en versión masculina, también vemos al ganadero en versión masculina y, como mucho, la presencia femenina detrás de una pescadería o esa mujer que va a hacer la compra, como estamos viendo. Pero es que hay muchos más ejemplos que nos podemos encontrar en los libros de texto, también otros vinculados con los oficios, en este caso la elaboración del pan, donde vemos la presencia en la industria del hombre y siempre es la mujer la que acude al mercado a comprar el pan. Pero vamos con otros ejemplos en otras materias, por ejemplo el lenguaje, dentro de la ortografía, esta vinculación de la niña con la muñeca, peinando esa muñeca. Yo peinaba a la muñeca, como siempre, las niñas que juegan con muñecas. Pero vamos con otro asunto, con otros ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de anatomía, por ejemplo, del cuerpo, siempre se presenta el cuerpo del hombre, en este caso hablando de la higiene postural, pero también cuando se presenta el cuerpo humano en forma de músculo, siempre tiene que ver con el hombre. Vamos un poco a analizar esta situación, los contenidos de los libros de texto, que como decíamos, Marta, se ha avanzado en los últimos tiempos. Estos contenidos pertenecen también a libros del pasado, pero si nos ponemos a ojear, seguramente Teresa González Pérez, que es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, además es profesora del Máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de La Laguna, Sena González, seguramente que si nos ponemos a ojear todavía hoy en día encontramos contenidos como estos, ¿no? Bueno, si comparamos con los libros de inicios de los 90, cuando entra en vigor la LOCSE, pues vemos notables diferencias y notamos cómo ha cambiado mucho la representación femenina en los libros de texto, incluso en los propios contenidos. Pero es cierto que aún falta mucho por seguir avanzando, por incluir más a las mujeres, no solo en los contenidos, sino también en las imágenes. Y por otra parte, habría que también cuidar más el lenguaje. Es necesario, por lo tanto, seguir en ese proceso de revisión de contenidos y, además, de la revisión de los contenidos, de que es un trabajo desde la editorial. Las editoriales necesitan también la colaboración de los expertos. Claro, necesitarán algo de asesoramiento, me imagino, ¿no? Para que esos contenidos lleguen de la manera que pretenden a los niños y a las niñas. Efectivamente, tal como se plantea en el currículum oficial y de acuerdo con la legislación, la normativa vigente, sino además necesita también de un tratamiento cualitativo, o sea, cómo representamos a la imagen de las mujeres, qué contenido se incluye respecto a las mujeres, para no seguir reproduciendo estereotipos. Como decía, si miramos hacia una década atrás, vemos que ha habido una evolución importante, pero es necesario seguir trabajando en los contenidos, en el currículum oficial, y también había que trabajar el sector del profesorado, la formación, y en ese llamado currículum invisible o currículum oculto, que es también el día a día en el aula, cómo se presenta ese trabajo escolar acompañado de los libros de texto. Pero es necesario que los libros de texto tengan unos contenidos igualitarios, que se alejen de los estereotipos tradicionales, de los estereotipos sexistas, y que a la vez sea incluyente, pero no incluyente mayoritariamente masculino, sino que esa inclusión sea equilibrada, que haya una inclusión de contenidos
referidos a las mujeres, no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Claro, porque habrá gente que piense, pero que esto es una exageración, porque a lo mejor no han reparado en ello, pero a lo mejor cuando vamos a... yo le quería poner el ejemplo del que hablamos hace un momentito, de sexismo lingüístico, como usted apunta, sobre el derecho al voto de las mujeres, que en un texto de historia dice: las mujeres les fue concedido el derecho al voto en 1931. Este les fue, pues supone a la mujer como un sujeto absolutamente pasivo frente a otra opción que podría haber sido: las mujeres lograron el derecho al voto en 1931. Es un ejemplo además de un texto muy reciente. Sí, habría que cuidar el lenguaje y por otra parte no solo las mujeres como sujeto pasivo, sino como una menor necesitada siempre de que le concedan las cosas, como que ellas por sí mismas no son capaces, ¿no? Entonces es necesario de hacer una revisión más profunda y de una implicación también mayor de parte de la administración, porque no solo con dictar una ley ya se aplica de forma inmediata. Y a su vez, vuelvo a reiterar, la necesidad de formar al profesorado, de formar a las familias, porque no solo la educación se imparte en los centros, hay una parte muy importante que es la de la familia y la otra parte es la de la sociedad, porque incluso los propios medios de comunicación, la publicidad, es importante también en esa socialización de los niños y de las niñas. Si hacemos un análisis por materia, señora González, también nos damos cuenta como en materias como historia, estamos hablando de una historia escrita por hombres y donde son protagonistas ellos. La mujer permanece completamente a la sombra. ¿No hubo mujeres que participaron de guerras, fueron piratas o participaron de otras batallas que deberían estar ahí en primera línea dentro de la historia? Claro, en efecto. La mujer es una invisible. Las mujeres parece que no existieron en la historia de la humanidad. En primer lugar, habría que hacer incluso una revisión de los contenidos que se incluyen dentro de los libros de historia, porque ¿qué contenidos estamos viendo? Pues todo un relato de guerras, de reyes, y ese relato pues pone en ausencia siempre a las mujeres, ¿no? Las mujeres han existido desde el primer momento que existe la humanidad, o sea, no ha sido posible la vida sin la presencia de las mujeres, pero si miramos a nuestros libros de texto parece que no han estado. Es cierto que hay una mayor presencia de las mujeres en los libros de historia, pero son muy pocas. Si contamos la proporción, pues podrían ser limitadas a un 80% dentro de los libros de historia, pero lo podemos ver en cualquier otro de los libros, por ejemplo en la literatura. ¿Cuántas mujeres se mencionan? Muy pocas. Muy pocas. No solo las mencionan, sino que no se visibiliza su imagen. Pero también podríamos hablar de las filósofas. En filosofía, ¿cuántas maestras filósofas han estudiado? Y compositoras de música, digo yo, pintoras. Sí. Entonces sí es verdad que todo eso ha quedado hay un oculto. Trabajo todavía pendiente. Habría que ir incorporando todo el mundo femenino, o sea, hacer una incorporación de las mujeres dentro de los libros de texto, visibilizarlas. Es cierto que a simple vista te da la sensación de que esos materiales curriculares están mucho más completos, sí, mucho más completos si miramos atrás, pero si somos objetivos seguimos viendo que siguen habiendo grandes ausencias y desequilibrios, incluso en los libros de tecnología. No aparecen mujeres. Entonces luego, en proporción, salen las estadísticas que hay una baja presencia de alumnado, de alumna en las carreras técnicas, pero es que si no tienen modelos... Claro. Que los hay, pero que han estado en la sombra seguramente, ¿no? Ausentes, sin embargo, parece que hay ocultos. como una intención, ya la ha expresado el actual gobierno estatal, de iniciar una especie de revisión de los libros de texto actuales de los colegios. Y sé que hay muchos y muchas editoriales, no debe ser tarea fácil, porque la intención es vigilar esa perspectiva de género, que exista. No sé si será una tarea fácil, porque ya decimos que cada colegio tiene una editorial diferente. Muy complicada, muy compleja, porque detrás de toda esa gran producción editorial hay un gran negocio editorial. Entonces, es necesario que colaboren los expertos y expertas en la materia de igualdad de género y que se revisen en los contenidos curriculares de acuerdo con lo que está prescrito en la legislación y que se hagan efectivas, que se haga efectiva esa igualdad a través del currículum oficial en los libros de texto, en el material impreso. Pero también es necesaria la colaboración de la administración pública en la formación del profesorado, porque el profesorado ha tenido una carencia en la formación, y la necesidad de formar, de orientar. No solo basta con publicar una guía, es necesario desarrollar competencias al efecto, y por otra parte es un tema bastante complejo en el sentido de que en la perspectiva de género
pues influye también las concepciones y los estereotipos que tiene la sociedad en su conjunto. Y que la familia es un pilar fundamental en la formación de las nuevas generaciones, pero también está mediatizada por el entorno social. Las acciones de la política, la publicidad, etcétera, etcétera. Incluso la participación familiar y también de los centros escolares a la hora de elegir los cuentos adecuados, porque en esto también de las actividades de animación a la lectura hay que saber también qué cuentos elegir, porque no sé hasta qué punto hay que dejar de lado ya esos cuentos de príncipes y princesas, señora González. La literatura infantil pues es muy sexista. Si nos ponemos a analizar los cuentos y cuáles son los mensajes de los cuentos tradicionales, entonces descubrimos esas diferencias. Mucha gente se sorprende y dice, ay, ¿cómo eso es sexista? Si es un cuento, sí, pero ¿sabes qué mensajes estás transmitiendo en esos cuentos? Entonces hay que ponerse las gafas de género, las gafas de igualdad. Para parece ver que ya se va logrando, porque le pongo otro ejemplo de un texto que fue retirado, de un manual de cuarto de la ESO que decía, los movimientos feministas radicales defienden la confrontación entre los sexos. Esto fue motivo de escándalo y gracias a la plataforma Change.org, esto ocurrió el año pasado, se eliminó de un manual de una editorial muy prestigiosa esa definición del movimiento feminista, porque ya se ofrece un sesgo en la mirada, ¿no? Exacto, un sesgo, y además te está predisponiendo de forma negativa, te está hablando de confrontación, te está hablando de las mujeres son agresivas. No se trata de ninguna agresividad, y igual que también te dicen, es que ahora quieren ellas estar. No es que queramos estar, es que tenemos que estar, y además en un plano de igualdad. Ahora la actitud no es quítate tú para ponerme yo. La actitud es que estén representados hombres y mujeres, niños y niñas, porque la sociedad la conforman diversidad de personas. Pues esa diversidad tiene que estar también reflejada en la literatura infantil, en los libros de texto, en todos los materiales curriculares. Y claro, la literatura infantil pues necesita también de una revisión. Entonces, ¿qué necesitamos? Recomponemos los cuentos, reescribimos los cuentos, y podíamos decir, bueno, pues vamos a contar otro cuento de versiones variadas de Caperucita. ¿Por qué no podemos hacer otras reinterpretaciones? ¿Por qué tenemos que seguir reproduciendo la literatura infantil que desde nuestros abuelos ya se venía contando? Podemos contar nuevos cuentos. Pues en espera de esos nuevos cuentos, de esos pasitos que se van dando, pues esperemos que los libros de texto vayan cambiando con el paso de los años, y agradecemos a Teresa González, que ha estado esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, Canarias. Será hasta la próxima ocasión, Teresa. Gracias. Buenos días. A todos y a todas.